Con respecto antes de la pandemia, quizás por debajo 2-3 puntos con respecto a durante la pandemia, evidentemente superior porque teníamos 0, y es verdad que con respecto a las últimas rebajas de Navidades estamos por debajo. Las rebajas no están suponiendo el revulsivo que los comercios esperaban. Lejos de las colas de antaño, las ventas se dan a cuentagotas. Muchos consumidores aún no han gastado nada en este periodo de descuentos. Los comerciantes centran ahora sus expectativas en las segundas rebajas. Buenas noches. El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma parcial del Estatuto del Personal Sanitario. De esta forma, los contratos eventuales van a desaparecer. Serán sustituidos por interinidades de como máximo 3 años y luego esas plazas solo se podrán cubrir con personal fijo. En Canarias, casi el 70% del personal sanitario tiene contratos temporales. Un personal sanitario que deberá hacer frente al aumento de casos de COVID. Sanidad ha notificado 1.951 casos en los últimos 4 días en mayores de 60 años y 10 fallecimientos. Nuevos casos también de la viruela del mono, 2 confirmados y otros 4 en estudio. Siguen produciéndose pequeños seísmos en el entorno del Teide y así seguirá siendo porque se trata de un proceso habitual en un territorio volcánico. La página de divulgación Volcanes de Canarias ha realizado un reportaje con los datos que el Teide lleva emitiendo desde 2004. Hemos querido que la ciudadanía, cada vez que escuche que hay un enjambre sísmico, pues lo sepa contextualizar, lo sepa entender y no se generen situaciones de alarmismo innecesario, porque digamos que el Teide está siendo el patrón normal de un volcán activo. Así amontonadas en un garaje tiene Philips las bicicletas con las que hacía rutas en La Palma. Su negocio estaba en Puerto Naos y aunque pudo sacarlas a tiempo, ahora trata de reinventarse y salir adelante tras la erupción de Cumbre Vieja. En un momento le conocemos. La ruta en camello por el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, sube de 6 a 11 euros. El sector llevaba años reclamando una actualización de la tarifa en vigor desde 2008. Finalmente ha sido posible gracias a un acuerdo entre el Cabildo, el Ayuntamiento y los camelleros. Cada vez son más frecuentes las intoxicaciones por exceso de cloro en piscinas. Solo ayer se producían 20 en una y por eso hoy queremos ver qué consecuencias puede tener para nuestro organismo y cómo se deben limpiar con los productos y las cantidades adecuadas. La de color que está aquí. Esta reforma integral, emprendida por el Gobierno de España, fortalece el Sistema Nacional de Salud y da certeza a los profesionales sanitarios y también a los pacientes. Son las palabras de la ministra de Sanidad tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado la reforma parcial del Estatuto del Personal Sanitario. Se fija un máximo de 3 años para los contratos temporales en la sanidad pública. Pues el personal sanitario en Canarias es mayoritariamente temporal. Un 70% de las plantillas lleva años encadenando contratos que a partir de esta reforma tendrán que desaparecer. Según los sindicatos, Canarias está a la cabeza en la temporalidad del personal sanitario, hasta un 70% en el caso de los médicos. Voy camino de los 20 años de contratación en el Servicio Canario de Salud sin haber tenido oportunidad de tener un contrato fijo. La reforma del Estatuto Marco quiere poner freno a esa situación. Sustituirá el contrato eventual como tal por las interinidades. Fundamentalmente es un cambio de nomenclatura de los contratos en sí. Lo cierto es que lo que hacen no es eliminar el contrato eventual, sino ponerle un límite temporal. De esta forma, las interinidades como máximo podrán durar 3 años. Estas son todas las situaciones en las que se podrá recurrir a esta figura. Agotado ese tiempo, la plaza deberá ser ocupada por personal fijo, salvo que se haya convocado un proceso selectivo y quede desierto. También, en el caso de que se convocasen esos 3 años, el interino podrá seguir hasta 18 meses más mientras se resuelve el proceso. ¿A quién castiga esa norma? Pues si la administración no cumple, a que si tienes un intensivista en una UBI que resulta que cumple los 3 años y no se ha hecho la oposición, te despido y luego si no se ha hecho la oposición, ¿cómo la cubro con un fijo? ¿Quién da la asistencia en esa UBI y en ese hospital? Por eso los sindicatos advierten, si la administración no convoca las plazas en tiempo y forma, el sistema sanitario puede acabar mucho más tensionado, dicen, de lo que ya está.
También el Consejo de Ministros ha acordado un crédito de casi 1.000 millones de euros destinado al Ministerio de Defensa y así avanzar en su compromiso de alcanzar el 2% del PIB en materia militar en 2029. Pero esta medida ha elevado la tensión con sus socios Unidas Podemos, que rechazan el aumento del gasto en defensa pactado en la OTAN. Hacer frente a todos los gastos extraordinarios que se han producido en las Fuerzas Armadas en nuestro país como consecuencia de esa guerra, por valor de más de 999 millones de euros. Así anunciaba el Gobierno este mediodía un crédito de casi 1.000 millones de euros en defensa, algo que no ha agradado a sus socios de coalición. Creo que la posición de Unidas Podemos, de manera global, es conocida. Son acciones de máxima importancia y que tienen que estar serenamente debatidas en el seno del Gobierno, con los agentes sociales y, por supuesto, con el respeto máximo a la oposición de nuestro país. La parte socialista del Gobierno ha tratado de limitar el impacto de esta tensión, evitando cualquier tipo de tono de ataque. Se refiere a una reunión habitual entre los partidos que conformamos la coalición. Cada vez que esta mesa y que esta reunión se ha conformado, hemos salido reforzados en los acuerdos de la coalición y en esos términos valoramos esta reunión. Por su parte, desde Unidas Podemos han remarcado que no fueron informados de la aprobación de este crédito. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. La máxima se atribuye al escritor romano del siglo IV, Flavio Vegesio. Ahora, tras la invasión de Ucrania por Rusia, los países de Europa han adoptado una versión actualizada. La mejor manera de reforzar la protección y de trabajar por la paz es pertenecer a la Alianza Atlántica. España ya ha comenzado a prepararse para cumplir el compromiso alcanzado con la OTAN, aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto en 8 años. De momento se ha aprobado una ampliación de crédito de 1.000 millones. España ha acompañado al resto de países de la Unión para dar respuesta a esa guerra por valor de más de 999 millones de euros, 999,7 millones de euros. El presupuesto inicial de defensa ya subió más de 700 millones respecto al año pasado, pero aún no alcanza el 1%. Y la OTAN quiere aumentar ya su capacidad operativa sobre el terreno. We will transform the NATO response force and increase the number of our high readiness forces to well over 300,000. Del peso de Estados Unidos dentro de la Alianza Atlántica da una idea su gasto anual en defensa, un 3,52% del PIB, más de 800.000 millones de dólares en 2021. Reino Unido y Francia superan ya el 2% del Producto Interior Bruto para gasto militar, pero España está aún junto a los países que menos contribuyen, junto a Bélgica y Luxemburgo. La guerra en Ucrania cumple hoy 131 días. Rusia ha dado por tomada la ciudad de Lysychansk y con ella toda la región oriental de Lugansk. Poco después del anuncio, Ucrania ha comunicado la retirada de sus fuerzas de ese lugar. La ciudad de Sloviansk se ha convertido en el siguiente objetivo ruso en la región de Donetsk, donde los últimos bombardeos han causado la muerte de al menos 6 personas y la destrucción de varias casas y edificios. Por otro lado, el gobierno turco confía en que en los próximos 10 días se pueda llegar a un acuerdo para poder exportar grano desde puertos marítimos ucranianos bloqueados por la invasión rusa y aliviar así la crisis alimentaria en muchos países de Asia y África. Es un momento económico complejo. El Gobierno reconoce que hay incertidumbre y que las noticias no son positivas, pero espera que la economía española resista. Desde la oposición, sin embargo, creen que vamos a una profunda crisis económica. El IBEX 35, como el resto de bolsas europeas, se ha teñido de rojo. La bolsa española ha bajado este martes cerca de un 2,5% por el miedo a una recesión, algo que el gobierno estatal no contempla a corto plazo en nuestro país. Yo ya vengo advirtiendo desde hace semanas que las noticias que tenemos no son positivas. Ahora bien, en este contexto, todos los organismos coinciden en prever un fuerte crecimiento para la economía española. No opina lo mismo la oposición, que pide al Ejecutivo que cambie el rumbo ante lo que viene. Ya no estamos hablando de síntomas, estamos hablando de hechos claros que nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica.
En Canarias la economía ha crecido este primer semestre más que la media española, pero el Ejecutivo Regional advierte de que los efectos de la guerra y la inflación podrían notarse tras el verano. Si los alemanes, si los británicos, si el resto de los españoles mantienen el ocio como una prioridad, irá bien el año completo. Si esto se tuerce en Alemania en el otoño, que hay gente que lo plantea, pues podemos tener un impacto. El euro también ha caído este martes a mínimos de hace 20 años frente al dólar, moneda con la que ya casi se equipara. Se cumplen 2 semanas desde el inicio de las rebajas y los consumidores notan ese aumento de los precios. Los datos de venta no son buenos, están a casi 3 puntos por debajo de los datos anteriores a la pandemia. Los pequeños comercios son los que más notan el descenso de ventas. A pesar de los descuentos, las rebajas no resultan tan atractivas como antes. Aquellas largas colas de espera, incluso antes de la apertura de los establecimientos, han quedado en el recuerdo. Ahora, las carreras se han transformado en paseos donde mirar y si se ve algo interesante, comprar o no. Mirando un poquito, pero no, de momento no, todavía no. Lo notan sobre todo los pequeños comercios. Con respecto a antes de la pandemia, quizás por debajo 2-3 puntos. Con respecto a durante la pandemia, evidentemente superior porque teníamos 0. A no ser que la necesidad apriete. Me perdieron la maleta en el aeropuerto, así que tuve que ir a comprar cosas porque no tengo nada. Pues salvo excepciones como esta, en las zonas turísticas tampoco se notan las ventas. Del gasto en zona turística están yendo principalmente a alojamiento y alimentación y no al comercio. Los turistas, como los locales, no gastan más, pagan más. Que el Teide es un volcán activo ya lo sabemos todos, pero cada vez que se produce un enjambre sísmico como el del pasado mes de junio se crea cierta alarma social. Pues con el fin de evitar ese alarmismo y mantener a la población más informada, la página de divulgación científica Volcanes de Canarias ha realizado un detallado informe de lo que sucede en las cañadas. Podemos comparar el Teide con un niño pequeño. Es decir, si un niño pequeño tiene golpes de tos de cuando en cuando, probablemente no nos preocupemos. Pero si el niño pequeño empieza a mostrar subida de temperatura con fiebre, vómitos, mareos, en fin, cualquier malestar, pues entonces nos pensaremos en preocuparnos y en llevarlo al médico. Pues el Teide viene a funcionar como un niño pequeño. De cuando en cuando hace sus cosas, pero está dentro del patrón normal. Y así, con este ejemplo tan didáctico, nos explican desde el espacio divulgativo Volcanes de Canarias lo que se observa en el Teide desde 2004. Cuando oímos enjambre sísmico, no podemos focalizar la atención en esos terremotos, porque lo que se vigila en el Teide son muchos más parámetros. Se observa la sismicidad, se observa la temperatura, se observa la deformación del suelo. A día de hoy, con los parámetros que hay encima de la mesa, como decimos, el Teide está siguiendo un patrón estable dentro de lo que se espera, dentro de un volcán activo con cámara magmática. Bajo el subsuelo del Teide también hay agua que interactúa con esa cámara magmática y esa sismicidad de cuando en cuando es el reflejo de esa interacción. Estas son solo pequeñas pinceladas del estudio exhaustivo que han hecho, recogiendo siempre datos oficiales, los del IGN, el organismo encargado de la vigilancia volcánica. Precisamente hoy se ha premiado una vez más la labor del IGN. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reconocido el trabajo realizado por el Instituto Geográfico Nacional en la emergencia volcánica de La Palma con la entrega de las placas de honor del mérito civil concedidas por el rey Felipe VI. Sánchez ha destacado el buen funcionamiento de los sistemas de vigilancia y alerta que evitaron que la población se viera aún más afectada. Un sistema que 9 meses después se mantiene para el seguimiento de los peligros remanentes de esta etapa post-eruptiva. Con la incertidumbre de saber cuándo se podrá volver a Puerto Naos, empresarios de este núcleo turístico palmero buscan ya opciones para volver a empezar. Conocemos hoy a Philippe Foltz, propietario de una tienda de alquiler de bicicletas que lleva meses sin poder trabajar. Este será el primer verano tras 15 años en Puerto Naos que Philippe no podrá alquilar sus bicis y realizar rutas guiadas con los turistas. Este núcleo permanece cerrado desde el 19 de septiembre por la emisión de gases. Ese día tuvo que elegir si sacar las cosas de su vivienda o de su negocio. Hemos salido con la mayoría de las bicicletas de alquiler. La hemos aparcado en un garaje y en este apartamento que me ha prestado un amigo, porque eso era el primer reto, dónde poner todas las cosas que tienes en una tienda de 200 metros cuadrados para algún día poder empezar a trabajar con ello otra vez.
9 meses después se adentra en el proceso de volver a empezar en un lugar distinto. La mayoría de los empresarios de Puerto Naos ya tiene claro que la próxima temporada de invierno tampoco vamos a trabajar ahí y todos están buscando algunas soluciones. Yo con mi tema de bicicletas y rutas guiadas lo tengo un poco más fácil que un restaurante. Su hándicap es que también deberá buscar nuevas rutas, ya que muchas han quedado borradas por la lava. Sanidad notifica 2 casos nuevos de viruela del mono en Canarias y 4 más en estudio. En total, desde el inicio de la alerta, Canarias registra 62 positivos. Y en cuanto al COVID, en los últimos 4 días hay 1.951 casos en personas mayores de 60 años, que es el único grupo de población al que se le hace seguimiento en esta fase de la pandemia. Sanidad ha notificado también 10 fallecimientos. Actualmente en el archipiélago hay más de 400 personas ingresadas con coronavirus, de las que 22 están en UCI. Y otro caso positivo de COVID-19 que se ha notificado es el de la reina Leticia, la que vemos ayer junto a su familia en la entrega de premios Princesa de Girona. Lo ha confirmado esta misma tarde la Casa Real. Aunque presenta síntomas leves y se encuentra bien, ha suspendido los actos que tenía previstos en agenda para este miércoles. Todo el Tour del Talento. Gracias por no fallar nunca. Si está en El Hierro puede donar sangre, que es muy necesario en la unidad móvil de donación que está ahora en la isla. La unidad ha retomado la campaña por el archipiélago tras el parón por la pandemia y durante esta semana el equipo de extracción visitará los 3 municipios herreños. Se facilita la donación a la población, sobre todo en estas fechas estivales. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una época de verano, la gente suele salir de vacaciones y muchas veces nos despistamos y nos olvidamos de que hay personas que en el hospital siguen necesitando esa sangre. Yo no he dejado de donar, aunque ha faltado la unidad por los problemas de la pandemia, como todos sabemos, pero sí he seguido yendo al hospital. El que fuera alcalde de Teror durante 24 años, Juan de Dios Ramos, ha sido condenado a 15 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a una multa de 1.350 euros como autor de un delito contra la ordenación del territorio, un delito por la construcción del chalet de su hijo en el barrio de Los Arvejales. La sentencia condena también a su hijo al derribo de la vivienda levantada entre 2003 y 2005 y le achaca 2 delitos, uno de ellos el de falsedad. Además, tendrá que pagar una multa de 2.700 euros. El fallo contra el que cabe recurso condena también a un arquitecto y absuelve al ex concejal de urbanismo y al secretario municipal. Y hoy en El Hierro ha comenzado el juicio contra el ex alcalde de Valverde, Daniel Morales, por presuntas irregularidades en contrataciones de los servicios para la bajada del año 2017 y los carnavales de 2019. Morales se enfrenta a 36 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por 3 supuestos delitos de prevaricación administrativa. Por su parte, la defensa ha querido destacar que no hubo ningún tipo de interés personal por parte de Daniel Morales en estas adjudicaciones y que las posibles irregularidades que se pudieron cometer son responsabilidad de las 2 concejalas que estuvieron al frente del área de fiestas entre los años 2017 y 2019. El juicio finalizará mañana miércoles. Casi 10.000 personas esperan en Canarias para recibir atención a la dependencia y otras 7.500 para que se les reconozca su grado de discapacidad. La Consejería de Derechos Sociales señala que el reciente acuerdo estatal con las comunidades autónomas reforzará un sistema basado en la asistencia domiciliaria. Con 10 votos a favor y 9 en contra de las comunidades, el acuerdo estatal sobre criterios comunes de servicios a la dependencia modificará ratios en las residencias y servicios asistenciales antes de 2029. Un trabajador por cada 2 personas, esto supone un incremento de una media de 1.000 euros plaza. Yo no sé quién lo va a pagar. La financiación va a ir relacionada a el grado de implementación de los estándares de calidad que marca el acuerdo. Apostar por la teleasistencia, por la atención domiciliaria, por centros de día con personal cualificado. Más de 7.500 personas esperan aún por ver su grado de discapacidad reconocido en Canarias. Derechos Sociales admite las dificultades de este cuello de botella y ha iniciado un estudio diagnóstico para solucionar el retraso que priva a muchos de solicitar ayudas o prestaciones. Beneficios fiscales que son privados de ellos, ayudas al transporte, ayudas a la vivienda, ayudas a bonos sociales, ayudas a la educación, ayudas a actividades recreativas, a justicia gratuita.
Todas estas cosas se le están privando a estas personas. En los últimos meses y tras la pandemia hemos mejorado muchísimo el ritmo y, como le decía, la lista de espera se reducirá significativamente en este segundo semestre. La Consejería subrayó que ha conseguido duplicar el número de personas que accedieron a la dependencia en Canarias con respecto a 2021, aún restando 6 meses para terminar 2022. El alcalde de Puerto del Rosario ha cesado al concejal José Juan Herrera tras conocerse la sentencia que lo condena como autor de un delito continuado de acoso sexual a una extrabajadora del consistorio. Herrera no había presentado su renuncia. En un comunicado emitido esta mañana, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario anunciaba que ante la gravedad de los hechos se ha decidido por unanimidad el cese de las competencias de Juan José Herrera. Se ha tomado una decisión pues de apartar al concejal condenado por esta causa. Estamos con Yesé Sotorrío en el ámbito del dictamen judicial que le ha dado la razón, obviamente, en este proceso judicial largo, creo yo, de 2 años, que me imagino que habrá. En Gran Canaria, hoy el director de la televisión pública de Mogán, Gregorio Guerra, ha declarado ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana. Pesa sobre él una denuncia de abuso sexual y acoso laboral de una trabajadora de ese medio de comunicación. El investigado no ha querido hacer declaraciones a los medios. Continúa en Valencia el juicio contra Jorge Ignacio Palma, el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo. Se espera que declare mañana miércoles en la 17ª sesión del juicio. Hoy lo hicieron varios testigos y un perito experto en drogas. El detenido declarará después de que lo hagan los expertos en psiquiatría. Que declare lo que ha hecho y sobre todo lo que quiero es que me diga dónde está mi hija. Es lo único que pido, que me diga dónde está mi hija. En Reino Unido, nuevo revés para Boris Johnson. 2 de sus ministros con más peso, los de Economía y Sanidad, han presentado esta tarde de forma simultánea su dimisión por la pérdida de confianza, dicen, en el primer ministro. Uno de ellos argumenta que la ciudadanía ha llegado a la conclusión de que el Partido Conservador ya no es competente ni defiende el interés nacional y que esto no cambiará bajo su liderazgo. Sigue activo el incendio forestal en la localidad de Venta del Moro, en Valencia. Ya son 1.300 las hectáreas afectadas. La lluvia ha dado una pequeña tregua esta tarde, ayudando en las tareas de extinción. 30 medios aéreos han estado trabajando durante el día. Además, esta tarde se ha declarado otro incendio en Aranjuez, Madrid. De momento, el fuego está sin control y 10 dotaciones de bomberos y 6 helicópteros trabajan ahora mismo en la zona. Aquí en Tenerife, 2 personas resultaron heridas leves tras chocar un turismo con un camión. Ocurrió esta tarde en la TF28 a su paso por Chayofa, en el municipio de Arona. El accidente causó graves retenciones en esa vía durante varias horas, mientras los operarios de limpieza actuaban en la calzada. Investigan en Santa Lucía de Tirajana el robo de combustible. La Guardia Civil ha tramitado ya varias denuncias de conductores. El método que usan los ladrones puede suponer además todo un peligro. Mientras Media Canarias despierta pendiente de cómo fluctúan estas cifras en Casa Pastores, en Santa Lucía, lo hacen pendiente del tanque del depósito de sus vehículos, ya que aseguran sufren una oleada de robos mediante la cual dejan sin gota el tanque de sus coches. Es lo que le ha ocurrido a Conchi. Lo dejé por la noche y por la mañana, cuando fui a encontrarlo, pues vi que no tenía gasoil. Y cuando salí vi que estaba goteando. Lo llevé al taller y era que le abrieron un agujero con un taladro, me dijo el del taller. Y me he enterado que aquí en Casa Pastores han hecho varios más. La Guardia Civil investiga su caso y el de al menos 5 personas más. No solo ha perdido el combustible. Y por suerte tenía medio, porque si no, mira, si me hacían el depósito completo. La reparación le ha supuesto 700 euros. Ella tiene claro el motivo. Hacer dinero con la gasolina y el gasoil que valen tan caro ahora. En este taller de la zona acaban de dar salida a 2 vehículos que han sufrido lo mismo. Sorprende el método utilizado por los ladrones. Ya no usan una manguera para sustraer el carburante. Ahora utilizan un taladro, una maniobra más sofisticada a la vez que peligrosa. Perforan por este lateral. Vale, pues todos han sido por el lateral siempre. Ponen un cacharro debajo y esperan a que se llene. Los vecinos piden más seguridad. Claro que hay cierta preocupación, sobre todo por la gente que tiene los coches en la calle.
todo el mundo no tiene un garaje. Hay un problema muy serio, la falta de efectivos que hay dentro del pueblo. Y esperan pronto destapar quién o quiénes están detrás de estos robos. Los vecinos del barrio de Chamberí, en Santa Cruz de Tenerife, llevan 40 años sufriendo los inconvenientes de vivir junto a una depuradora que recibe las aguas residuales de 3 municipios. Un problema que aseguran desde la administración podría solucionarse en menos de un año. Mosquitos y malos olores. Los vecinos del barrio de Chamberí, la capital tinerfeña, llevan años con este problema. La culpable, la estación depuradora que recibe un volumen de aguas residuales de 3 municipios distintos, Santa Cruz, La Laguna y El Rosario. Construida en los años 70, desde el inicio se consideró insuficiente. Sin embargo, con las obras de ampliación previstas para 2023... Ellos dicen que va a quedar en un 100% reducido lo que son los malos olores y la proliferación de mosquitos. Se lo han dicho desde la subdelegación del gobierno tras un encuentro con la plataforma vecinal, pero ellos no son optimistas. Además, con más calor, aparte del olor, es eso, mosquitos, no se puede estar por fuera de la casa ni en el balcón. Pero los expertos reconocen que vivir tantos años cerca de una depuradora con malos olores y mosquitos no es agradable, aunque lanzan un mensaje de tranquilidad porque estamos ante una especie común. A ver, no son responsables en sí mismos de transmisión, pero sí que es verdad que suponen una molestia. Si las obras son las adecuadas, dice Pérez, estos insectos desaparecerán. Y la playa de La Garita en Gran Canaria continúa cerrada al baño. Van ya 7 días. Aún se desconocen las causas de la contaminación fecal, aunque todo apunta a que los vertidos proceden de la red de alcantarillado de La Garita. Y este lunes una veintena de jóvenes resultaron intoxicados por el exceso de cloro en una piscina de un hotel de Mallorca. Y nosotros nos hemos preguntado cómo debemos utilizar estos productos químicos para evitar sustos y pasar un rato agradable dentro del agua. Llega el calor y las piscinas se convierten en nuestro aliado, pero antes de meternos al agua debemos comprobar 2 sustancias. Lo primero es medir el pH de la piscina. No puede ser ni muy ácido ni muy básico. Tiene que estar entre el pH entre 7,2 y 7,6. Una vez tengas eso, es añadirle cloro para desinfectar el agua. Siempre lleva cloro. El cloro tiene una función imprescindible en las piscinas, pero su mal uso puede ocasionar graves problemas para la salud. Pues picor de garganta, tos, dificultad, vómitos, dificultad respiratoria e incluso a la larga puede provocar problemas, edema de pulmón, incluso se ha visto algún caso. Un problema que afecta en mayor medida a los menores de edad, por eso debemos controlar que el cloro se encuentra en los niveles establecidos. Eso, sobre todo el mal uso, el exceso de cloro, porque el cloro tiene una función en las piscinas, que es evitar el exceso de bacterias y otra serie de patógenos. Los expertos recomiendan bañarse siempre después de utilizar la piscina para así retirar el cloro de nuestro cuerpo. El paseo en camello en la ruta del Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote subirá sus precios tras un acuerdo entre instituciones y camelleros. El precio por persona actual de 6 euros no se actualizaba desde el año 2008. A partir de las próximas semanas se cobrará 11 euros por persona. Un paseo en camello por la ruta del Parque Nacional de Timanfaya es una de las actividades turísticas más reconocidas de la isla de los volcanes. El precio es de 6 euros por persona desde el año 2008. En 14 años no se han actualizado estos precios con el aumento del coste de vida. Por eso los camelleros han trasladado a las instituciones que se suba el precio a 11 euros, algo que ya han aceptado desde el Cabildo Insular. Este gesto será en las próximas semanas 5 euros más caro, pero los turistas aseguran que es una experiencia que no puede faltar en su viaje. La niña tenía ganas. He repetido unas 3 o 4 veces y creo que volveré a repetir porque me encanta. El precio de la alfalfa, el millo, si antes un container de alimentación costaba unos 6.000 euros a los camelleros, ahora les está llegando a costar 9.000. A eso hay que sumarle el coste de la luz y también los sueldos. Estamos pasando un poco mal, pero con esas tarifas, a ver cómo sale el tema. Ahora sí, este mes de verano, pero después en invierno veremos cómo va. La tarifa es regulada desde el patronato del Parque Nacional del Timanfaya, con incertidumbre pero con alegría también. Los camelleros, si continúa el número de turistas de hoy, podrán afrontar los costes. Hoy ha comenzado en Fuerteventura la 7ª edición del Encuentro de Agroenoturismo de Canarias, que por primera vez se celebra en la isla Majorera. Un espacio para que profesionales del sector turístico y primario pongan en común estrategias y experiencias. Los expertos consideran que el enoturismo
que se consolida en las islas, debe ser un factor de crecimiento económico y un activo más del archipiélago para atraer visitantes. Tienen millones de turistas que vienen a visitarles, ansiosos de conocer otros activos que el sol y la playa, que es fantástico, y ahí yo creo que tienen una oportunidad de crecimiento enorme en todas las islas, incluso en algunas como Fuerteventura, que quizás no tienen tantas bodegas como tienen otras islas, pero al final también si lo hacen bien y lo están haciendo bien, pues todas se van a ver beneficiadas. La sexta edición de los premios gastronómicos El Día Mesa Abierta ya tienen lugar de celebración. La ciudad de La Laguna acogerá el 14 de julio a los nominados en el Teatro Leal. Un reconocimiento al sector de la hostelería y la restauración de la isla de Tenerife tras 2 duros años de pandemia. Se abren a partir de hoy hasta el próximo miércoles las votaciones en la web del periódico El Día para que el público pueda votar sus preferidos. Para nosotros es un auténtico orgullo y una importante publicidad que se le está dando también a este sector tan importante en el municipio. Y a ese sufrimiento que durante toda esta pandemia han acarreado todos los profesionales de la restauración. Por eso es una doble satisfacción ponernos otra vez de largo para celebrar en el Teatro Leal estos premios. Los indianos de La Palma han sido elegidos la segunda mejor fiesta de España. La votación realizada por el portal web Club Rural ha concedido a la celebración carnavalera de la Isla Bonita la medalla de plata. Mónica Gómez. El desembarco de los indianos que se celebra cada lunes de carnaval en Santa Cruz de La Palma ha quedado en segunda posición del concurso popular Mi Fiesta es la Mejor, que organiza un portal web especializado en la promoción del turismo rural de España y de Portugal. La fiesta palmera, la más representativa del carnaval de la Isla Bonita y una de las más importantes que se celebran en Canarias, se alza así con la medalla de plata entre las propuestas festivas de una decena de municipios del país que resultaron finalistas. El primer puesto fue para la fiesta de Astures y Romanos de Astorga, con un 26,1% de los votos, seguida de los indianos con un 19,7%, logrando ese segundo puesto para una fiesta que cuando se celebra es capaz de teñir de blanco con miles de personas ataviadas para la ocasión esta Plaza de España y las calles de la capital palmera. El municipio de Hermigua, en La Gomera, celebra hoy el orgullo LGTBIQ+, uniendo fotografía y literatura con la exposición Conversaciones en el espejo, del retratista y director creativo David Ortega, con instantáneas que muestran el diálogo entre distintas generaciones de activistas en Canarias. La literatura también fue protagonista del acto con la presentación del libro Caminando, de Lorenza Machín, una antología con relatos llenos de reivindicaciones y descubrimientos personales. Agradecer a toda la gente de Hermigua que me hayan invitado para celebrar el orgullo aquí, y Caminando es mi librito, que es especie de un potaje de berro con muchas verduritas de todos los colores y sabores. El régimen económico y fiscal de Canarias cumple este 2022 50 años. Televisión Canaria estrena esta noche a las 10:30 Territorio REF. Es un programa semanal en el que se explica la importancia que tiene para nuestro día a día el fuero canario, y qué mejor herramienta para llegar a todos los públicos que tirar del humor. ¿Qué ha hecho el régimen económico y fiscal de Canarias por nosotros? Bonificaciones por producción, medidas para abaratar el transporte. Televisión Canaria estrena esta noche Territorio REF, un programa semanal para mostrar el impacto en la vida diaria del régimen económico y fiscal que en su versión moderna cumple 50 años. El mejor favor que podemos hacer al REF es que lo conozcamos, que lo apreciemos y a partir de ahí que lo defendamos. Siempre hay tentaciones continentales para rebajarlo, para discutirlo, para minimizarlo. Los pueblos que conocen bien su historia son los que ganan también la historia del futuro, con lo cual yo creo que es una obligación de esta radio televisión pública fomentar este tipo de contenidos. Menos impuestos, subvenciones al transporte o ayudas a la inversión. Se compensa así la lejanía y la insularidad del archipiélago. Ese era el reto realmente de hacer Territorio REF, hacer un programa sobre economía, sobre el REF, que es fundamental para nosotros, que funciona cuando estamos durmiendo, cuando estamos despiertos, y que afecta a la vida de cada canario, pero al mismo tiempo hacerlo con entretenimiento. Ahí decidimos usar el humor, que fue una apuesta un poquito arriesgada. ¿Este no es el Orient Express? No, esto es el tranvía de Tenerife, caballero. Si usted es residente canario, tiene un 75% de descuento. El programa se adentra de manera amena y didáctica en un territorio, el REF, complejo pero trascendental para entender Canarias. Este martes se ha conocido la segunda ola del Estudio General de Medios de 2022.
Canarias Radio consigue récord histórico de seguimiento. La emisora pública se posiciona entre las 3 emisoras que más se escuchan en Canarias. Canarias Radio ha superado una temporada sin precedentes. Comenzó en septiembre del pasado año, batiendo récord con el primer estudio que registraba una media de más de 60.000 oyentes diarios de lunes a viernes. Misma cifra que ha vuelto a conseguir en esta segunda ola. Canarias Radio alcanza un récord absoluto, posicionándose entre las 3 emisoras que más se consumen en Canarias. La radio pública canaria ya es la tercera radio generalista en el conjunto del archipiélago canario y la 12 a nivel nacional. El tercero empieza a ser una posición y una situación que nos define. Datos insuperables en la historia de este medio de comunicación que comenzó su andadura por las ondas radiofónicas en 2008. Poco a poco se van recuperando las fiestas tradicionales tras la pandemia. Este miércoles le toca el turno a las fiestas del Carmen en la Isleta. En este barrio de Las Palmas de Gran Canaria ya se preparan para un mes plagado de actos. Tras 2 años de obligado recogimiento, la Virgen del Carmen volverá a pasear en cuestión de días por estas engalanadas calles. No se va a cambiar nada, pero bueno, con esa ilusión. Pertusios y antulios adornan ya el interior de esta iglesia. En el templo todo es trasiego, la imagen ya fuera de su altar preparada para la bajada de mañana y en una esquina uno de los 2 tronos para un carrusel de actos que arrancan este miércoles con su descenso, pero que se sucederán durante casi un mes. Romerías, eucaristías, procesiones, embarques y un bucle de paseos por el barrio. 11 veces en todo el mes, que se dice pronto. Un ritual que enamora y que muchos tienen grabado a fuego, como Pedro, uno de sus 35 costaleros. Para él, llevarla a hombros no es ningún peso. No. Cuando estás debajo del trono no pesa nada, porque la lleva con ilusión, la lleva con ese fervor. Porque para ellos es una fiesta única. El día de ella, ¡buah! Este año sale. Como mi Virgen del Carmen no hay ninguna. Y es que pocas tallas despiertan tanta devoción y diversión como la Virgen del Carmen. Al cielo con ella. Lo demuestran estas imágenes previas a la pandemia, con un mar de devotos siguiéndola. En apenas 10 días volverán con todo su esplendor a brillar en nuestras retinas. Varias tormentas han sorprendido esta tarde en la península. Hay zonas en donde el granizo y las lluvias han sido importantes, como en Albacete, donde corresponden estas imágenes. Coches y mobiliario urbano se han visto afectados. Mientras en Canarias hoy ya hemos llegado a los 31 grados en Tunte, Gran Canaria. Mañana seguirán subiendo las temperaturas y las nubes irán a menos. En un momento Victoria Palma nos cuenta la previsión del tiempo para las próximas horas. Y en los deportes hoy ha anunciado su retirada Dani Sarmiento, un jugador que ha llevado el balonmano canario al más alto nivel mundial. Leo Santisteban. Hola Pilar, buenas. Literalmente de todo. Sarmiento deja el balonmano profesional a los 38 años tras una última etapa en Francia. El Gran Canario ha sido campeón mundial y europeo con la selección española y también medallista olímpico en los Juegos de Tokio. En cuanto a equipos, coleccionó todos los títulos posibles con el Barcelona. Y en fútbol, noticias muy distintas. Alberto Moleiro prolongó su vínculo con la Unión Deportiva Las Palmas hasta 2026. La nueva joya amarilla seguirá, al contrario que Dani Hernández en el Club Deportivo Tenerife, un portero ya veterano que acabó contrato y que mañana se despide en rueda de prensa. Y no se pierdan tampoco la entrevista con la surfista Lucía Machado, la vemos enseguida. No te vayas muy lejos, Leo, que estamos contigo en tan solo unos minutos, porque nosotros para despedirnos nos vamos a ir a la Casa Museo León y Castillo en Gran Canaria, que acoge la última exposición de la artista Marta Mariño, que lleva por título Sinestesia. La colección de lienzos de pequeño y gran tamaño, así como las pequeñas esculturas, buscan jugar con los sentidos del visitante. La muestra estará abierta al público hasta el 11 de septiembre. Con ella les damos paso ya a los deportes con Leo Santisteban. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.